Papá, la niña en el baúl te está pidiendo que la dejes salir. Las palabras dichas por nuestra hija de 4 años durante un paseo familiar me helaron la sangre. Miré a mi esposo, pero él permaneció en silencio, con el rostro pálido y tenso. No sabía si pretendía hacerse el tonto o no, pero su expresión era clara: miedo. Eso es algo muy raro para decir. No digas mentiras, murmuró, mirando nervioso a nuestra hija por el espejo retrovisor. Le lancé una mirada fulminante desde el asiento del pasajero. ¿Deberíamos parar en la área de descanso? Habían pasado 5 años desde que me casé con Freddy. Siempre lo apoyé, manteniendo el hogar funcionando mientras él se concentraba en su carrera. Pero ahora parecía que la verdad iba a salir a la luz, gracias a las inquietantes palabras de nuestra hija. Yo, Charlotte Clark, me casé con Freddy cuando tenía 27 años y él es 4 años mayor que yo. Un año después, nació nuestra hija, Sofía. Ahora tiene 4 años, es vivaz y saludable, y crece en un hogar lleno de amor y felicidad. Nuestras vidas estaban llenas de momentos simples y alegres, como nuestras conversaciones sobre planes para el fin de semana. ¿Qué tal si vamos al zoológico el próximo domingo? Sí, quiero ver las jirafas. No podía evitar sonreír ante su charla emocionada. Freddy siempre había sido amable y atento, tanto cuando estábamos saliendo como desde nuestro matrimonio. Como padre, estaba igualmente involucrado, participando con entusiasmo en las actividades familiares. A menudo pensaba, soy muy afortunada de tenerlo. Pero esa paz estaba a punto de romperse. ¿Te van a transferir?, pregunté una noche, con preocupación en mi voz mientras Freddy entraba, con el rostro demacrado y cansado. Sí, es una política de la empresa. Quieren que gane más experiencia en otros departamentos. Su voz era cansada, y el peso de la noticia parecía aplastarlo. Lo habían transferido al departamento más ocupado, lo que significaba aún menos tiempo para nosotros. Papá, ¿ya no vas a jugar conmigo?, preguntó Sofía, con su voz llena de preocupación. Haré lo mejor que pueda, cielo, dijo Freddy, acariciándole la cabeza. Pronto iremos al zoológico de nuevo, ¿vale? Su expresión de arrepentimiento me hizo sentir un nudo en el pecho. Aunque la transferencia no implicaba una reducción de salario ni reubicación, era un cambio enorme para nuestra familia. La idea de perder tiempo juntos me hacía sentir sola. Pero Freddy, él sería quien más lo sufriría. Intenté tranquilizarlo. Por favor, no te sobrecargues tanto. Sé que tiendes a trabajar de más. Al principio, Freddy logró equilibrar el trabajo y la vida familiar. Pero después de un mes, las cosas empezaron a cambiar. Llegaba más tarde a casa, a menudo mucho después de que Sofía ya se hubiera ido a dormir. Su jornada laboral se extendía hasta los fines de semana, y comenzaba a pasar más tiempo fuera con clientes, diciendo que era necesario para el negocio. Un día, me encontré suplicándole, ¿puedes tomarte un día libre el próximo domingo? Sofía te extraña y has estado trabajando mucho. ¿Para quién crees que estoy trabajando tanto?, dijo, molesto. ¿Debería cancelar mis reuniones y arriesgarme a perder mi trabajo? No lo dije de esa manera, respondí, tratando de calmarlo. Me preocupa por ti. No te preocupes por mí, murmuró. Solo asegúrate de que haya dinero para la próxima fiesta de borrachos. Su naturaleza, que antes era tan amable, se desvanecía, reemplazada por irritabilidad. Su gasto excesivo, supuestamente para entretener a los clientes, estaba poniendo una carga sobre nuestras finanzas. Yo estaba más preocupada que frustrada, temiendo que sus hábitos de trabajo implacables lo terminaran quebrando. Pasaron los meses, y la presencia de Freddy en casa se volvió más escasa. Sofía, al extrañar a su padre, se volvió más callada, su rostro a menudo nublado por la tristeza. Sabía que algo tenía que cambiar, pero cada vez que intentaba sugerir algo, parecía que todo empeoraba. Luego vino la noticia que me destrozó. Mi madre, que había estado enferma durante años, había fallecido. Mamá, susurré, incapaz de moverme mientras el peso de la pérdida me golpeaba. Mi padre había muerto cuando era joven, y mi madre había sido mi único padre. Nunca tuve oportunidad de decirle adiós. Cuando se lo conté a Freddy, esperaba apoyo y consuelo. En cambio, su respuesta fue fría y distante. ¿Tengo que ir al funeral?, preguntó, con la voz plana. Lo miré incrédula. A pesar de la distancia en su relación, mi madre seguía siendo familia. Su falta de simpatía me dejó sin palabras. ¿Qué estás diciendo? Claro que tienes que ir. Es un funeral familiar. Freddy gruñó, claramente frustrado. ¿Por qué tiene que pasar esto ahora? Yo también tenía planes. Me quedé en shock. En el pasado, él me habría consolado, me habría abrazado, pero ahora, todo lo que sentía era la distancia creciente entre nosotros. Mi espalda me dolía mientras manejaba todo para el funeral de mi madre. Freddy, quien una vez había prometido estar a mi lado en todo,
Ahora suspiraba insatisfecho. No parecía en nada al hombre con el que alguna vez imaginé un futuro. Naturalmente, no ayudó en los preparativos del funeral, y terminé manejándolo todo sola. Cuando terminó el servicio, él permaneció en silencio, su estado de ánimo sombrío. Ya terminó, ¿no? Me voy a casa, dijo sin emociones. Freddy no ofreció ayuda para la limpieza y se fue rápidamente a casa. Al principio, su frialdad me confundió, pero para ese momento, ya no tenía energía para enojarme. Simplemente estaba desconcertada, decepcionada por él. No importaba cuánto estuviera estresado por el trabajo, su comportamiento en el funeral era imperdonable. Cuando se convirtió mi esposo en una persona tan distante y fría, terminé de limpiar con Sofía a mi lado antes de decidir visitar la casa de mis padres. Estaba cerca, y necesitaba recordar a mi madre, aunque la decisión fue impulsada por mis emociones. Sentí que era lo correcto. Cuando llegamos, algo inesperado sucedió. La expresión de Sofía cambió de repente, mientras entrábamos a la casa de mis padres. Sin decir una palabra, corrió directamente hacia la habitación trasera. La seguí, confundida. Abrió el segundo cajón de la cómoda y sacó un viejo espejo de mano. «Mamá quiere que tengas esto», dijo, extendiéndome el espejo. Me quedé sin aliento. El espejo siempre había sido muy preciado para mi madre. Lo guardaba en un lugar secreto y rara vez lo usaba. Ni siquiera sabía dónde lo guardaba. «¿Cómo sabías que esto estaba aquí?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Y qué quieres decir con que mamá quería que lo tuviera?». Sofía me miró con inocencia en los ojos. «Cuando mamá estaba dormida antes, me dijo que estabas triste y me pidió que te lo diera». Me quedé sin palabras. ¿Podría ser realmente? No pude evitar hacer más preguntas a las que solo yo podía saber la respuesta, el menú de la cena, los pensamientos que había tenido durante el funeral. Para mi asombro, Sofía las contestó todas perfectamente, como si supiera exactamente lo que había estado pensando. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hija tenía algún tipo de habilidad misteriosa para saber lo que pensaban los demás. «Vaya, eso es increíble, Sofía, sabes todo», le dije, acariciando su cabeza, incrédula. Con una mirada orgullosa, puso las manos en sus caderas. «Así es, Sofía también sabe sobre papá». Mi corazón se hundió. «¿Qué quieres decir?». Las siguientes palabras de Sofía fueron tanto impactantes como perdonables. Unas semanas después del funeral de mi madre, le dije a Freddy que planeaba visitar a una amiga con Sofía el domingo siguiente. Él se detuvo de golpe, frunciendo el ceño. «¿De verdad? Oh no, tengo libre ese día, qué pena», dijo, con una extraña artificialidad en su voz. Sonreí débilmente, tratando de no revelar lo que ahora sabía. Ya no quedaba amor por Freddy en mí. El domingo, salí de casa con Sofía. Matamos el tiempo y regresamos más tarde, justo cuando Freddy se estaba preparando para irse. «Papá está ahí dentro», dijo Sofía, señalando hacia el garaje. Seguí su dirección, con el corazón acelerado. Después de respirar profundo, golpeé suavemente la persiana del garaje. «Freddy, sé que estás ahí, ábrelo». «Au, Charlotte, pensé que tú y Sofía tenían planes». Su voz sonaba desconcertada, como si lo hubieran sorprendido. «Los planes se cancelaron», respondí, tratando de mantener un tono neutral. «Si vas a algún lado, queremos ir contigo». A regañadientes, abrió la puerta del garaje. Unos minutos después, estábamos en el coche, en camino. Mientras me sentaba en el asiento del pasajero, miré a Freddy, con el rostro serio y distraído. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. Nuestro matrimonio había sido feliz, pero ahora entendía que esos días se habían ido para siempre. «¿Sabías que Sofía tiene un poder especial?», le pregunté mientras nos incorporábamos a la autopista. Freddy frunció el ceño, claramente confundido por mi repentina confesión. «¿Qué quieres decir? Eso es una broma tonta». Se rió con desdén. Desde el asiento trasero, la voz de Sofía resonó con confianza. «Papá, la chica en el maletero te está pidiendo que la dejes salir». El rostro de mi esposo se despojó de color. Miró a nuestra hija por el espejo retrovisor, con miedo evidente en sus ojos. Aunque intentara hacerse el tonto, su rostro pálido contaba otra historia. Freddy se veía nervioso. «Eso es algo aterrador de decir. No deberías inventar tales mentiras». «Pero es verdad», respondí. «¿Deberíamos detenernos en la zona de descanso?». Freddy se sorprendió, luego negó con la cabeza. «No, es solo una broma de niño. Además, hace calor hoy. Podría ser peligroso si alguien realmente está ahí». Después de una pausa, finalmente se detuvo.
Dejé a Sofía en el coche con aire acondicionado y fui con Freddy a revisar el maletero. No creo que haya nada ahí, dije, instándolo a que apurara. Él dudó, pero finalmente abrió el maletero. En el siguiente momento, una mujer saltó afuera. Estaba sudando por el calor. Sabía que me estabas engañando, le dije. Resultó que Freddy la había estado ocultando mientras Sofía y yo estábamos fuera. Probablemente estaban a punto de irse cuando regresamos temprano. Freddy intentó explicar nerviosamente. No, ella es una compañera de trabajo. Solo estábamos trabajando juntos. No le creí. ¿Trabajando en el maletero? Me reí, mostrándole un papel de mi bolso. Esto es lo que encontré, le dije, entregándoselo. El papel tenía un correo de Freddy a la mujer, planeando una cita. Freddy y la mujer se pusieron pálidos. Gracias a Sofía. Había descubierto todo. Ella me había contado sobre Freddy y la mujer, Scarlett, y como ella estaba alejando a Freddy de ella. Revisé su teléfono y encontré pruebas del affair. Organicé este falso plan para atraparte. No soy yo quien está siendo injusta aquí, protestó Freddy. Miraste mi teléfono sin permiso. No pude evitar reírme de sus palabras. Pensé que él solo estaba demasiado ocupado con el trabajo, pero pronto me di cuenta de que había estado pasando tiempo con Scarlett. Usaste todo ese dinero en ella, le dije, mientras se quejaba conmigo. Luego le mostré mi teléfono. He estado grabando todo. También tengo cámaras ocultas en la casa y en el garaje. Sé todo sobre ti y Scarlett. Tanto Freddy como Scarlett se pusieron blancos de miedo. Descubrí que Scarlett tenía 25 años y era una nueva empleada en el trabajo de Freddy. Sabía sobre mí, pero aún así tuvo el affair. Lo siento, Charlotte, dijo Freddy, pero parecía perdido y asustado. Los miré fijamente. No los voy a perdonar a ninguno de los dos. Prepárense para la pensión alimenticia. Ambos se derretieron de miedo. Me divorcié de Freddy, y gracias a las pruebas que tenía, él y Scarlett tuvieron que pagar $300,000 en compensación. Freddy también tuvo que pagar $500 al mes en pensión alimenticia para Sofía. Su affair se difundió en el trabajo, y eventualmente, ambos fueron rechazados por sus compañeros y tuvieron que dejar sus trabajos. Lucharon por pagar la compensación. En cuanto a mí, ahora vivo tranquilamente con Sofía, que tiene un poder especial. Seguiré amándola y ayudándola a vivir una vida feliz. La invitación llegó por correo, pero no era para asistir como invitada, sino para trabajar. Contrato de catering, celebración del 40 aniversario de los Palmer, estaba impreso en letras doradas elegantes sobre el sobrecolor crema. Mis manos temblaron mientras lo abría, ya adivinando lo que encontraría adentro. Soy Charlotte Palmer, una chef de 35 años en Boston. Mi restaurante, Man, tiene 2 estrellas Michelin y una lista de espera de 6 meses, pero para mis padres, sigo siendo una decepción. Elegí la cocina en lugar de la escuela de Derecho y los avergoncé trabajando con mis manos en lugar de seguir el camino que querían para mí. El contrato enumeraba los detalles: 200 invitados, necesidades dietéticas y un menú que gritaba, seguro y aburrido, exactamente el tipo de comida que mi madre elegiría. Al final, estaba su firma junto con una nota: esperamos nada menos que la perfección. Charlotte, no nos hagas quedar mal. Dejé el contrato sobre el mostrador de mi cocina, junto a la pila de correspondencia. Entre las cartas había una que había evitado abrir durante días, algo del abogado de mi abuela. Por alguna razón, sentí que era el momento adecuado para abrirla. Con manos firmes, la leí: estimada señorita Palmer, como albacea del patrimonio de Eleanor Palmer, me complace informarle que usted es la única heredera de su patrimonio y de las acciones de Palmer Industries. La leí 3 veces antes de que lo asimilara. Mi abuela, la madre de mi padre, me dejó todo a mí, no a él, no a mi perfecta hermana, Margaret, solo a mí, la propiedad, las acciones de la compañía e incluso su viñedo en Napa, todo era mío. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre: ¿revisaste el contrato? Necesitamos una respuesta para mañana. Tu padre insiste en que Man sea quien atienda el evento. Por supuesto que sí. Nunca habían comido en mi restaurante ni reconocido mi éxito, pero ahora querían usar mi nombre para impresionar a sus amigos. Pensé en todos los eventos familiares de los que me habían excluido. Como siempre me hacían sentir que no pertenecía. Respondí: lo haré. Envíenme la lista de invitados, y yo me encargaré de todo. Su respuesta llegó rápidamente: excelente. La lista de invitados está adjunta. Recuerda, nada demasiado experimental. Estas son personas sofisticadas. Charlotte. Abrí la lista de invitados. Estaba llena de los nombres más importantes de la sociedad de Boston. Por supuesto, mi nombre no estaba en ella. Yo era solo la ayuda. Esa noche,
mientras revisaba el contrato en mi restaurante. Mi sous chef, Marcus, tocó la puerta. Jefa, ¿estás bien? Llevas una hora viendo ese papel. Lo miré, con una idea formándose en mi cabeza. Marcus, ¿recuerdas el concepto del pop-up del que hablamos? El de mesas interactivas y elementos teatrales. Sus ojos se iluminaron. ¿El que convierte la cena en una experiencia teatral? Sí, pero dijiste que era muy arriesgado para Man. Lo es, dije con una sonrisa, pero encontré el evento perfecto para probarlo. Él levantó una ceja. ¿El aniversario de tus padres? ¿Estás segura de que es buena idea? Le entregué la carta del abogado de mi abuela. Sus ojos se abrieron de par en par mientras la leía. Santo Charlotte, esto lo cambia todo. Sí, dije, finalmente sintiéndome segura. Si lo hace, llama al equipo. Vamos a darles a mis padres un aniversario que nunca olvidarán. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la planificación. Cada detalle era perfecto. Contraté artistas, creé mesas personalizadas con pantallas, y diseñé un menú que contaba una historia. Mi mamá seguía llamándome, tratando de controlar todo. Charlotte, los Henderson ahora son vegetarianos, y los Whitaker no comen mariscos. ¿Puedes manejar todo esto? Siempre le respondía con calma. Todo está bajo control. No le dije nada sobre mis verdaderos planes. Una semana antes de la fiesta, mi hermana Margaret llegó a mi restaurante durante el servicio de la cena. Estaba en la entrada, perfectamente vestida con su traje elegante, mirando con desprecio todo a su alrededor. Charlotte, llamó en voz alta, ignorando las miradas de los demás invitados. Tenemos que hablar sobre la fiesta de aniversario. La llevé a mi oficina y cerré la puerta. ¿Qué pasa, Margaret?, le pregunté. Madre está preocupada de que intentes algo demasiado creativo, dijo, mientras examinaba sus uñas. Ha oído hablar de tus platos experimentales. Esto debe ser un evento adecuado, no una de tus ideas artísticas. Sonreí, pensando en lo que había planeado. Dile a mamá que no se preocupe. Esto será exactamente el tipo de evento que nuestra familia se merece. Margaret me lanzó una mirada sospechosa, pero no discutió. Mientras se alejaba, sentí un momento de duda. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Usar el aniversario de ellos para dar una lección? Luego pensé en todos los cumpleaños que ignoraron, las frías actitudes en los eventos familiares, y la manera en que siempre me recordaban que no era lo suficientemente buena. Sí, decidí, sí, lo iba a hacer. El día del evento, llegué temprano con mi equipo. El salón del Four Seasons estaba transformado. Había mesas interactivas con pantallas integradas, proyectores ocultos y un sistema de sonido personalizado. Era exactamente como lo había imaginado. Mi madre llegó para revisar todo, con el rostro tenso de preocupación. Charlotte, ¿qué son estas pantallas? Esto parece más un espectáculo de tecnología que una celebración. Confía en mí, madre, respondí con firmeza. Todo está perfecto, tal como lo querías. No parecía convencida, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Los invitados llegarían pronto, y el evento que había planeado estaba a punto de comenzar. Lo que no sabían es que esta fiesta se iba a comentar durante años, aunque no de la manera que esperaban. A las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar con sus mejores trajes. Desde la cocina, observé cómo mis padres saludaban a todos, sonriendo y agradeciéndoles por haber asistido. Mi padre lucía elegante en su smoking, y mi madre llevaba un impresionante vestido de diseñador. Parecían la pareja perfecta de poder que siempre intentaban ser. Miré mi reloj, faltaban 20 minutos para la cena. Mi equipo se movía rápido y con fluidez, listo para hacer realidad mi visión. Las mesas interactivas estaban preparadas, los proyectores probados, y todo cronometrado a la perfección. Charlotte, dijo Marcus, mi sous chef, en voz baja, el abogado está aquí. Asentí, viendo a Mr. Harrison, el abogado de mi abuela, tomar asiento en una mesa central. Él era una de las pocas personas que sabía de mi plan, y su presencia era clave. A las 6:30 en punto, mi madre tocó su copa, señalando a todos para que se sentaran. Las mesas parecían normales, pero sus superficies brillantes estaban a punto de iluminarse. Todo estaba listo. Antes de que comenzáramos con la cena, mi madre se puso de pie y habló. Antes de comenzar, dijo, su voz resonando por toda la sala. Robert y yo queremos agradecerles a todos por estar aquí para celebrar 40 años de matrimonio. Comenzó mi madre, sonriendo con gracia. Y, por supuesto, debemos agradecer a Charlotte por preparar la comida de esta noche. Un aplauso cortés siguió, pero noté que no dijo, nuestra hija, solo Charlotte. Esa distancia siempre estuvo ahí, manteniéndome a raya.
Salí de la cocina, haciendo un leve asentimiento a los invitados. Mi padre ni siquiera me miró, demasiado ocupado conversando con sus amigos de negocios. Margaret se sentó en la mesa familiar, perfectamente compuesta, lanzándome miradas juzgadoras cada vez que pensaba que no la estaba mirando. Se sirvió el primer plato, una sencilla sopa de jitomates heredados. Al poner las tazas en la mesa, las superficies brillantes se iluminaron de repente con proyecciones. Imágenes se mostraron, mostrando escenas de mi niñez, yo sentada sola en la barra de la cocina mientras el resto de la familia disfrutaba de las cenas juntos en el comedor. Fiestas donde me enviaban a ayudar al personal, nunca parte de la celebración. Los invitados murmuraron, sin saber bien qué estaban viendo. El rostro de mi madre se tensó, pero se mantuvo en silencio para evitar causar un escándalo. Esta sopa, dije, con voz firme, está hecha con jitomates cultivados en el jardín de mi abuela Eleanor. El mismo jardín donde ella me enseñó a cocinar mientras el resto de ustedes estaba demasiado ocupado para notar que yo incluso estaba allí. Para el segundo plato, se sirvieron vieiras perfectamente selladas. Las mesas cobraron vida de nuevo, mostrando clips de mi graduación de la escuela culinaria, un evento al que mis padres no se molestaron en asistir. Otras imágenes mostraban la noche de inauguración de mi restaurante, las críticas elogiosas de los críticos, y el día que gané mi primera estrella Michelin. Estas vieiras, expliqué, están acompañadas de una salsa hecha con vino producido en el viñedo de Eleanor Palmer. El mismo viñedo, junto con su propiedad y acciones en Palmer Industries, que ella me dejó en su testamento. La sala quedó en silencio. La cabeza de mi padre se levantó de golpe, su rostro pálido. Mi madre se quedó congelada, con la copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Qué dijiste?, exigió mi padre, levantándose tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Mr. Harrison, el abogado de mi abuela, se levantó de su mesa y carraspeó. Es cierto, señor Palmer, el testamento de Eleanor fue claro. Todo, la propiedad, el viñedo y su 30% de participación controladora en Palmer Industries, fue dejado a Charlotte. El salón de baile zumbó con susurros sorprendidos. Los socios de negocios de mi padre se intercambiaron miradas, sabiendo lo que esto significaba. Con las acciones de mi abuela, ahora tenía un control significativo sobre la empresa que él había pasado su vida construyendo. «¿Esto es ridículo?», gritó Margaret, su compostura pulida quebrándose. «Debe haber algún error. ¿Por qué abuela le dejaría todo a ella?». Sonreí. «¿Por qué, Margaret? Mientras tú y papá estaban ocupados dirigiendo la empresa e ignorándola, yo pasaba todos los domingos cocinando con ella, escuchando sus historias y compartiendo su amor por la comida. Ella me veía cuando ninguno de ustedes lo hacía». Llegó el plato principal, un ribeye perfectamente madurado con mantequilla de trufa. Las mesas mostraron una última serie de imágenes, mi abuela y yo cocinando juntas en su cocina, ambas riendo. Había un video de su último Navidad, cuando eligió cenar en mi restaurante en lugar de en la mansión familiar. La última imagen la mostraba probando mi comida y llorando mientras me decía lo orgullosa que estaba de mí. Este plato principal, dije, mi voz firme aunque luchaba contra la emoción, se sirve con vegetales del jardín de Eleanor y vino de su viñedo. Ella siempre decía que la buena comida reúne a las personas, pero solo si están dispuestas a sentarse en la misma mesa como iguales. Mi padre seguía de pie, su rostro torcido por la ira. «Charlotte», gruñó, «tenemos que hablar, ahora». «No, papá», dije con calma, «no lo hacemos, todo ya está decidido. Los papeles fueron firmados esta mañana». Hice una pausa, luego añadí, «pero no te preocupes, no dirigiré la empresa como lo hiciste tú. Yo creo en darles una oportunidad a las personas, sin importar quiénes son o de dónde vienen». El resto de la cena continuó en tenso silencio, con solo los murmullos tranquilos de los invitados tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi madre estaba sentada rígida en su silla, apenas tocando su comida. Margaret seguía mirándome con enojo, mientras que mi padre parecía haber envejecido años en solo unos minutos. Para el postre, servimos un pastel de manzana deconstruido usando la receta de mi abuela. Antes de que los invitados pudieran servir, hice un último anuncio, en honor a la memoria de mi abuela y su creencia en nutrir el talento. Estoy comenzando un programa de becas culinarias. La Fundación Eleanor Palmer proporcionará financiamiento completo para chefs aspirantes que tal vez no encajen en las expectativas de la sociedad, pero que tienen la pasión y la determinación para tener éxito. La sala se quedó en silencio mientras mis palabras calaban. Esto no solo se trataba de la herencia o las acciones de la empresa, se trataba de crear oportunidades para otros que habían sido pasados por alto, como yo lo fui alguna vez. La noche terminó antes de lo esperado. Los invitados se despidieron educadamente, incómodos con la tensión que se había apoderado del ambiente. Después de que todos se fueron,
Mi padre finalmente se acercó a mí. Su rostro estaba pálido y su voz apenas era un susurro. Has arruinado todo. ¿Era este tu plan? ¿Humillarnos frente a todos? Lo miré a los ojos. No, papá. Mi plan era mostrarte lo que has perdido todos estos años. Lo que tiraste porque no encajaba en tu visión perfecta de esta familia. A la mañana siguiente, la historia de la cena de aniversario de mis padres ya se había esparcido por los círculos sociales de Boston. Todos hablaban de cómo Charlotte Palmer, la hija marginal, había heredado la fortuna de su abuela y había usado la celebración para revelarlo. Estaba en mi oficina en Mann, revisando los documentos que M.R. Harrison había preparado. La transferencia de propiedad estaba completa. Ahora controlaba la finca de mi abuela y tenía una influencia significativa sobre Palmer Industries. Mi teléfono no dejaba de sonar, mensajes de Margaret que iban desde amenazas enojadas hasta súplicas desesperadas de reconciliación. Mi madre envió mensajes llenos de culpa y ofertas para hablar como familia. Pero el mensaje que me llamó la atención fue el correo electrónico de mi padre. Decía: Charlotte, lo que hiciste anoche fue calculado y cruel. Has avergonzado a esta familia y potencialmente dañado la empresa que he pasado mi vida construyendo. Si esto fue venganza, felicidades, lo lograste, papá. Lo leí 2 veces antes de responder. Papá, esto no fue sobre venganza, fue sobre mostrarte lo que perdiste, no solo conmigo, sino con tu propia madre. Mientras tú estabas ocupado construyendo tu imperio, no viste lo que pasaba en tu familia. La abuela lo vio, y por eso tomó las decisiones que tomó. No tengo la intención de dañar la empresa. A diferencia de ti, creo en dar oportunidades. Si quieres hablar sobre el futuro, ven a Mann esta noche a las 8. Charlotte, para mi sorpresa, apareció. Lo observé desde la cocina mientras entraba al restaurante, luciendo incómodo. Nunca había estado en Mann antes. Nunca había probado mi comida ni reconocido mi éxito. Lo llevé a una sala privada donde había preparado una comida sencilla, las recetas de su madre, la comida reconfortante que ella solía hacer cuando era niño. Cuando se sentó, noté lo cansado que se veía. Miraba el tazón de estofado de carne frente a él. Tu abuela solía hacer esto todos los domingos, dijo en voz baja. Lo sé, respondí suavemente. Ella me enseñó, me contó historias sobre ti mientras cocinábamos. Cuánto te encantaba este estofado, cómo solías ayudarla en la cocina antes de que el negocio se apoderara de tu vida. Probó un bocado, sus manos temblando levemente. Sabe igualito, susurró. Ella quería que tuvieras más que solo el negocio, le dije suavemente. Quería que recordaras lo que era preocuparte por algo más que el éxito y el estatus. Por eso me dejó todo a mí, no para lastimarte, sino para que te detuvieras a pensar. Durante las siguientes 2 horas, hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Él compartió sus propios sueños de convertirse en chef antes de que su padre lo empujara al mundo de los negocios. Yo le conté historias sobre la abuela que nunca había escuchado, momentos que se perdió mientras perseguía el éxito. Cuando terminó la noche, dijo: no espero perdón. Lo que te hicimos, cómo te tratamos, fue incorrecto. No busco disculpas. Respondí: quiero un cambio real, empezando por cómo Palmer Industries trata a sus empleados y cómo define el éxito. Asintió lentamente. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, establecemos correctamente la Fundación Eleanor Palmer. No solo becas, sino programas para los hijos de los empleados, apoyo para pequeñas empresas y actividades comunitarias. Luego, cambiamos la cultura de la empresa. No más promociones solo porque encajan en un molde. Para mi sorpresa, no discutió. En su lugar, preguntó: ¿me enseñarás? ¿Enseñarte qué? ¿Cómo cocinar?, dijo, luciendo casi avergonzado. Las recetas de tu abuela. Han pasado 6 meses desde que todo cambió. Cada domingo, mi padre viene a Mahon antes de que abramos. Cocinamos juntos, compartiendo momentos que antes parecían inimaginables. Mientras cocinamos, a veces me cuenta historias sobre su madre, historias que nunca había escuchado. Margaret finalmente cedió, especialmente después de que la invitara a aprender a hacer pasteles conmigo. Es sorprendentemente buena con los postres, aunque nunca lo admitiría frente a sus amigos de la alta sociedad. Mi madre tardó más en ajustarse, pero incluso ella ha comenzado a unirse a nuestras sesiones de cocina dominicales. Justo la semana pasada me pidió que le enseñara a hacer el pastel de manzana de la abuela. La Fundación Eleanor Palmer está prosperando. Ya hemos otorgado becas a 15 chefs aspirantes, y nuestros programas comunitarios están haciendo una diferencia real. Palmer Industries también está cambiando, lentamente pero de manera constante. Se está convirtiendo en una empresa que valora más que solo las ganancias. En cuanto a mí, sigo dirigiendo Mahon, creando y experimentando con platos. Pero ahora, cuando miro hacia el comedor, a veces veo a mi familia allí, disfrutando de las comidas que he preparado. No es perfecto,
Todavía hay momentos de tensión, y los viejos hábitos son difíciles de romper, pero algo ha cambiado. Anoche, mientras observaba a mi padre picando verduras con cuidado, su corbata metida dentro de su camisa para mantenerla limpia, me di cuenta de algo importante. La verdadera sanación no se trata de venganza ni de hacer que otros paguen por sus errores. A veces, se trata de darles una oportunidad para cambiar, para ver el mundo de manera diferente y para experimentar lo que se han perdido. Mi abuela entendió eso. Me dejó su legado no para dividirnos, sino para reunirnos de nuevo, alrededor de una mesa diferente. En el menú de Maun, aún presentamos la sopa de tomate de esa fatídica cena de aniversario. Bajo su descripción, hay una pequeña nota. Del jardín de Eleanor, donde cada comida cuenta una historia, y cada historia merece ser escuchada. Se ha convertido en nuestro plato más popular.